Televisa presenta. Los mayas, una de las más gloriosas civilizaciones prehispánicas, contaba con un extenso territorio y una sólida organización social. Se destacaba por su desarrollo tecnológico, científico y artístico, así como en su compleja mitología y religión. Constituyó un conjunto de etnias con muy diversas lenguas y costumbres, pero que a su vez compartieron rasgos que las hizo parte de una misma civilización. Una civilización que ahora forma parte de lo que hoy se conoce como Mesoamérica. La cultura maya se ubicó en un gran territorio que abarcaba la península de Yucatán, Belice y parte de Guatemala y Honduras. Se cree que llegaron a Mesoamérica desde el norte, procedente de Asia, en el año 1500 a.C. y poco a poco se organizaron en pequeños grupos sedentarios que practicaban agricultura primitiva. En este periodo arcaico, que llegó hasta aproximadamente el año 300 después de Cristo, construyeron templos de madera, esculpieron figuras de piedra y crearon cerámica. El periodo clásico se le conoce por su desarrollo en el siglo III y IX y estuvo ubicado en un principio en la región de El Petén, donde se encontraban las ciudades de Oaxachtún y Tikal. Avanzando al siglo IV, los mayas iniciaron su expansión territorial por el oeste y sudeste, donde aparecieron distintas ciudades, entre ellas Palenque, Piedras Negras y Copán. Más tarde, la conquista prosiguió por el norte hasta que acabó controlando toda la península de Yucatán. Los sistemas de cultivo fueron siempre bastante primitivos y cuando el suelo quedó completamente seco, se vieron forzados a emigrar y buscar nuevas regiones no explotadas. Tallaban utensilios y armas con obsidiana y pedernal, o fabricaban con piedras pulidas recipientes y morteros. También molían emitates para obtener colorantes y vestían pieles y plumas de animales. El desarrollo de la alfarería era para uso doméstico y de ritual, y para el cultivo utilizaban el sistema de roza. Tenían al maíz como base de alimentación, también tenían tubérculos, frijoles, chiles y frutillas de árbol o de suelo. Practicaban la caza, recolección y pesca y tenían un comercio muy intenso. Daban veredas y caminos y navegaban por los ríos, incluso por vía marítima, por la península de Yucatán. Practicaban el trueque y usaban como moneda los granos de cacao, conchas, piedras de jade y cascabeles. Sus mayores contribuciones a las matemáticas fue haber sido la primera civilización en desarrollar el cero y el haber utilizado un sistema vigesimal de numeración. Sus observaciones astronómicas eran extremadamente precisas, iguales o superiores a las de otras civilizaciones, ya sea en Mesoamérica o en Europa. Descubrieron la duración exacta del año solar, inclusive más precisa que en Europa. El calendario maya se basó en un año de duración exacto de 365 días, por lo cual se tenía un error de un día cada 4 años. Los mayas eran politeístas y panteístas, basaban sus dioses principalmente en las estrellas. Los Oxahunticú, dioses del cielo, gobernaban y protegían este, y los Bolonticú eran dioses del mundo inferior. La principal deidad del panteón maya era Itztana, el dios creador de la especie humana. Su esposa, Ix-Chebeljax, regía la vida de las tejedoras y se le representaba como una anciana pintada de rojo. Chak, señor de las lluvias y las aguas. Kinich, Ahau, el sol, y Amun, el joven dios del maíz, se le relacionaban con la agricultura. Apunch, el príncipe de los muertos, y Tox, deidad de la guerra. Los rituales eran realizados por el Ahau, sumo sacerdote, y dirigidos por el Akin o sacerdote. El Ahau Kan, señor serpiente, astrólogo, adivino y profeta, y el Anakom, encargado de los sacrificios humanos. Los mayas practicaban sacrificios de animales para renovar y establecer relaciones con el mundo de los dioses. En ocasiones especiales llegaban a ofrecer sangre humana.
pero no fue hasta su periodo posclásico que se practicó la extirpación de corazón humano. En la organización social, el grupo privilegiado eran los trabajadores de la nobleza, sacerdotes, mercaderes y guerreros. Mientras más alta la clase social, más cerca vivían de los templos y la gente común en viviendas a las afueras. La clase superior era la nobleza, que se creó de la evolución de un grupo sacerdotal heredado de brujos y hechiceros con supuestos poderes sobrenaturales. Estos gozaban de toda clase de privilegios. La clase media eran los vendedores que estaban relacionados con la nobleza. La base de las pirámides estaban formadas por una clase plebeya de hombres trabajadores. La clase inferior estaba constituida por agricultores, pescadores, cazadores y artesanos. Ellos mantenían a los sacerdotes, funcionarios públicos y guerreros. Disfrutaban la mínima parte de lo que producían. Y por último estaban los esclavos, que eran designados para los sacrificios. Sin herramientas de metal, bestias de carga o la rueda, los mayas construyeron grandes ciudades en un paisaje selvático y montañoso con una notable perfección. Gracias a la riqueza en materiales de construcción en las tierras mayas, se construyeron pirámides y palacios. Las pirámides durante el periodo preclásico eran coronadas con 3 templos de madera y techo de paja, conocidos como complejos triádicos. Durante el periodo clásico tenían 1 o 2 cuartos con la característica bóveda maya. En la construcción de paredes se utilizaban 2 capas de piedra y se rellenaban con piedras pequeñas o paja. En sitios como Tikal se utilizaba obsidiana como relleno y se decoraban los muros. La escritura está compuesta por más de 700 signos ideográficos y fonéticos que pueden llegar a significar una o más ideas o incluso un sonido. Se escribía en piedra o en fibras de maguey y aún no se descifra del todo. El arte maya es conocido por su excelente manufactura. Los tallados y relieves en estuco son especialmente finos y representan de forma precisa la figura humana. En las esculturas se utilizan madera, estuco, piedra calcárea, decoradas con pigmentos. En ellas se representaban animales, dioses, personas u eventos históricos. La música maya se basa en los instrumentos de viento y de percusión. Se tocaba durante rituales y celebraciones. Pintaban con una técnica al fresco, utilizando la perspectiva, y en sus pinturas se representaban a personas u eventos culturales. Su organización política estaba constituida por estadios independientes y cada uno tenía un gobierno central con sede en la ciudad más importante. El mayor dirigente se encontraba en Yucatán y heredaba el puesto al hijo mayor, Malac Uinic. Este se encargaba de nombrar un consejo asesor y designaba también a todos los jefes de las aldeas que cumplían funciones civiles, religiosas y militares. Otros cargos eran el Nasem Suprema, autoridad militar, que se elegía cada 3 años, los tupiles o guardianes y los consejeros. Después de su extinción, los mayas dejaron un legado que ha prevalecido hasta nuestros días y es considerada como una de las culturas más trascendentes de la zona de Mesoamérica y todavía es estudiada por arqueólogos y antropólogos con el fin de rescatar sus tradiciones, cultura y ciencia. Tenían una influencia mutua hacia las demás culturas de Mesoamérica, perfeccionando el arte y la ciencia de estas. Actualmente existen pequeños grupos mayas que no mantienen por completo sus antiguas costumbres a favor de adoptar una vida más occidental.